En el video anterior, resolvimos un problema fundamental: cómo interpretar correctamente una entrada digital. No se trataba solo de leer un botón, se trataba de detectar un evento real, validarlo en el tiempo y garantizar que el sistema reaccionara una sola vez por cada pulsación. Ahora, vamos a tomar exactamente esa misma lógica y llevarla a un escenario mucho más exigente. Ya no vamos a controlar un LED, vamos a controlar una intersección completa. Aquí es donde empieza realmente el diseño de sistemas embebidos. Para entender por qué este proyecto es importante, primero hay que mirar el sistema real que estamos intentando modelar. Una intersección tipo cruz no es simplemente alternar luces. Es un sistema donde dos flujos de tráfico, sur, norte y este-oeste, comparten el mismo espacio, pero nunca pueden estar habilitados al mismo tiempo. Eso implica que siempre debe existir una coordinación estricta entre los estados del sistema. Cuando un sentido está en verde, el otro necesariamente debe estar en rojo. Y entre esos cambios, deben existir transiciones seguras, como la luz naranja. Ahora, a esto se le suma otro elemento: los peatones. Un peatón no puede cruzar en cualquier momento, debe hacerlo únicamente cuando el sistema lo permite, y durante un intervalo de tiempo suficiente para garantizar su seguridad. Por eso, antes de escribir una sola línea de código, lo primero es entender esto. No estamos controlando luces, estamos controlando un sistema con reglas, restricciones y condiciones de seguridad. Para poder controlar un sistema como este de forma correcta, necesitamos una estructura que nos obligue a pensar con orden. Esa estructura es una máquina de estados finitos, o FSM. Esta estructura define que el sistema siempre está en un único estado. Por ejemplo, un estado puede ser sur-norte en verde, y otro estado puede ser este-oeste en rojo. Cada estado representa una situación completa del sistema, no una variable aislada. Ahora, otro concepto clave son las transiciones. Una transición es el momento en el que el sistema pasa de un estado a otro, y ese cambio solo ocurre cuando se cumple una condición, que en este tipo de sistemas es el tiempo. Cada estado dura un intervalo de tiempo definido, y cuando ese tiempo se cumple, el sistema cambia a otro estado. Aquí hay una idea fundamental: el estado define lo que el sistema hace, y la transición define cuándo cambia. Por eso, cuando se diseña con FSM, primero se piensa en los estados, luego en las transiciones, y finalmente en lo que ocurre dentro de cada estado. Ese orden es lo que permite construir sistemas predecibles y escalables. Ahora pasamos del concepto a la estructura del sistema. El primer paso es definir los estados. Un estado representa la condición completa de la intersección en un momento específico. Eso incluye qué vía tiene paso, cuál está detenida y en qué fase de transición se encuentra el sistema. Vamos a interpretar la siguiente tabla. Por ejemplo, el primer estado significa que el sentido norte-sur tiene vía libre. Eso implica que su luz está en verde. Mientras que el sentido este-oeste está completamente detenido en rojo. Ahora, el segundo estado indica que ese flujo está por terminar. No es un estado opcional, es una fase obligatoria de transición. Luego, aparece el tercer estado, donde ambos sentidos están en rojo. Estos estados no son redundantes, son estados de seguridad, permiten que la intersección quede completamente detenida antes de habilitar el otro sentido. Finalmente, los estados rojo-amarillo representan la preparación antes de dar paso. Este nivel de detalle es lo que hace que el sistema se comporte como un semáforo real. Una vez definidos los estados, el siguiente paso es definir cómo se conectan entre sí. El sistema no es quien decide dinámicamente a qué estado ir. La secuencia debe quedar completamente definida en su diseño. Por ejemplo, después de que el sentido norte-sur está en verde, no pasa directamente a que el sentido este-oeste se active. Primero pasa a un estado amarillo. Luego ambos estados se detienen. Después, se prepara el otro sentido.
y solo entonces se habilita el paso. Este orden no es arbitrario, es lo que garantiza que nunca haya conflicto entre vías. Ahora que ya sabemos en qué estados puede estar el sistema y cómo se mueve entre ellos, definimos qué ocurre dentro de cada estado. Aquí hay varias cosas importantes. Primero, las salidas vehiculares son completamente determinísticas. En cada estado está claro qué vía está en verde, cuál en rojo y cuál en transición. No hay combinaciones ambiguas. Segundo, el comportamiento peatonal no es independiente. Por ejemplo, cuando ves condicional, significa que el peatón no siempre puede cruzar, incluso si el estado es favorable. Esa decisión depende de lógica adicional que se evaluará más adelante. Tercero, el buzzer no está asociado a un estado como tal, sino al cruce peatonal. Solo se activa cuando realmente hay un cruce habilitado. Finalmente, cada estado tiene una duración definida. Estos tiempos controlan cuánto permanece el sistema en cada estado antes de pasar al siguiente. El sistema mide continuamente cuánto tiempo ha pasado y decide cuándo cambiar. Ahora que el sistema ya tiene estados y transiciones definidas, necesitamos resolver una pregunta fundamental. ¿Cómo sabe el sistema cuándo debe cambiar de un estado a otro? La forma más común, y también una de las más problemáticas, es usar la función delay. Por ejemplo, muchos proyectos hacen algo como verde y aplican delay durante 20 segundos, luego amarillo y aplican otro delay durante 2 segundos, y así sucesivamente. El problema es que durante ese tiempo, el microcontrolador no puede reaccionar a botones, no puede procesar eventos, no puede ejecutar lógica concurrente. El programa literalmente se detiene esperando, y en un sistema reactivo, eso es un error de diseño. En este proyecto, el tiempo se maneja de forma no bloqueante utilizando la función millis. Esta función devuelve el tiempo que ha transcurrido desde que el microcontrolador inició, y con eso, el sistema puede medir tiempo sin detener la ejecución. Aquí aparecen unas de las variables más importantes del sistema: tiempo de inicio, ahora, y tiempo de estado. La lógica funciona así. Cada vez que el sistema entra a un nuevo estado, guarda el tiempo actual en la variable tiempo de inicio. Después, en cada iteración del loop, el sistema vuelve a consultar el tiempo actual utilizando la función millis, y ese valor se almacena en la variable ahora. Con estos dos valores se calcula cuánto tiempo ha transcurrido dentro del estado actual. Por ejemplo, si un estado inició en el milisegundo 10.000 y el tiempo actual es 14.000, significa que el estado lleva 4 segundos activo. Con esa información, el sistema puede decidir si debe permanecer en el estado actual o pasar al siguiente. Ahora observa lo importante de este enfoque. Mientras el tiempo avanza, el programa nunca se detiene. Eso significa que durante ese mismo tiempo, el sistema puede leer botones, procesar eventos y ejecutar lógica concurrente. Como cada estado tiene una duración definida, el sistema compara continuamente la variable tiempo de estado contra esos valores, y cuando el tiempo configurado se cumple, ocurre la transición al siguiente estado. Ahora que el sistema puede medir el tiempo sin bloquearse, el siguiente paso es manejar eventos. En este proyecto, los eventos son las solicitudes peatonales generadas por los botones. Primero veamos qué ocurre físicamente. Los botones están configurados con resistencias internas pull-up. Eso significa que normalmente, el pin está en estado alto, y cuando el botón se presiona, el pin pasa abajo. Actualmente, el sistema está interesado en el momento exacto en que ocurre la pulsación. Ese momento se conoce como flanco de bajada, es decir, la transición de high hacia low. Para detectar esto, el sistema compara continuamente el estado actual del botón contra su estado anterior. Es decir, si antes estaba en high y ahora está en low, significa que el botón acaba de ser presionado, y en ese momento se genera una solicitud peatonal. Y eso
nos lleva al siguiente bloque: la lógica peatonal y la validación del tiempo disponible antes del cambio de estado. Ahora entramos a una de las partes más importantes del sistema. Porque el verdadero reto no es solamente detectar que alguien presionó un botón. El reto es decidir si todavía es seguro permitir el cruce al peatón. Respondamos esta pregunta. ¿Qué ocurre si el botón se presiona justo antes de que el semáforo cambie? El peatón podría recibir señal de cruce, aunque ya no exista tiempo suficiente para completar el paso. Este es un riesgo que debe estar contemplado en el diseño del sistema. Por eso, en este proyecto, el cruce peatonal no depende únicamente de la solicitud, también depende del tiempo restante del estado actual. Aquí aparece un nuevo concepto. Es el margen de seguridad. El margen representa el tiempo restante antes de que el flujo vehicular contrario obtenga vía libre. Para calcular ese margen, el sistema suma todos los estados de transición que ocurren antes del siguiente verde vehicular. La suma de esos tiempos define el margen mínimo necesario para permitir un cruce peatonal seguro. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que el sistema se encuentra en el estado sur-norte en verde. Eso significa que los vehículos sur-norte tienen paso, mientras que los vehículos este-oeste permanecen detenidos. En ese momento, un peatón solicita el cruce para el sentido este-oeste. Cuando se registra la solicitud, el sistema debe decidir si todavía es seguro habilitar ese cruce. Para hacerlo, calcula cuánto tiempo falta para que termine el estado actual, y luego compara ese valor contra el margen de seguridad. Por ejemplo, si todavía faltan 10 segundos para que termine el sur-norte en verde, el sistema puede habilitar el cruce peatonal, porque antes de que el sentido este-oeste obtengan vía libre, todavía deben ocurrir varias transiciones, como por ejemplo, estado amarillo, después el estado de todos en rojo, y luego la transición rojo-amarillo. Lo que significa que todavía existe suficiente tiempo seguro para el peatón. Ahora, si la solicitud ocurre cuando faltan solo 3 segundos para terminar el estado, el sistema no habilita el cruce, porque el siguiente flujo vehicular está demasiado cerca de activarse. Y permitir el paso en ese momento generaría un riesgo para el peatón. Ahora sí vamos a explicar de forma generalizada el código del sistema. La primera parte corresponde a la definición del hardware. Aquí se asignan todos los pines que utilizará el microcontrolador. Primero aparecen los botones peatonales, uno para solicitudes sur-norte y otro para este-oeste. Después se definen las salidas vehiculares. Cada sentido tiene 3 señales: rojo, amarillo y verde. Luego aparecen las señales peatonales. En este caso, se utilizan 2 indicadores por sentido: siga y no siga. Y finalmente, se define el buzzer. Separar el hardware de esta forma hace que el sistema sea mucho más legible, porque cada grupo representa una función específica dentro de la intersección. La siguiente parte corresponde a la máquina de estados. Aquí se utiliza una enumeración para definir todos los estados posibles del sistema. Cada estado representa una condición específica de la intersección. Por ejemplo, norte-sur en verde, norte-sur en amarillo. Esto evita trabajar con números arbitrarios o variables difíciles de interpretar. El programa siempre sabe exactamente en qué estado se encuentra el sistema, y eso hace que la lógica sea mucho más clara y escalable. Después aparecen las variables principales del sistema. Primero están los tiempos de cada estado. Aquí se define cuánto dura cada verde, cada amarillo y cada transición. Luego aparece una de las variables más importantes: tiempo de inicio. Esta variable almacena el momento exacto en que comenzó el estado actual, y a partir de ella se calcula el tiempo transcurrido usando la función millis. Después aparecen las solicitudes peatonales. Estas variables funcionan como banderas de evento. Cuando un botón es presionado, la solicitud queda registrada para que el sistema la procese posteriormente. Finalmente aparece el control del buzzer. Aquí se almacena el tiempo del último bip
para poder generar señales acústicas sin bloquear la ejecución del programa. En la función Setup se inicializa todo el sistema. Primero se configuran los botones como entradas con resistencia interna Pull-Up. Eso significa que el pin normalmente estará en estado alto y cambiará a bajo cuando el botón sea presionado. Después se configuran todas las salidas, luces vehiculares, señales peatonales y buzzer. Finalmente, el sistema guarda el tiempo inicial utilizando la función Millis, y a partir de ese momento comienza la temporización de la FSM. La siguiente función se encarga de detectar eventos de pulsación. Aquí no se evalúa cuánto tiempo está presionado el botón. Lo que se detecta es el instante exacto en que ocurre la transición. Para hacerlo, el sistema compara continuamente el estado actual del botón contra su estado anterior. Si antes estaba en high y ahora está en low, significa que acaba de ocurrir una pulsación. En ese momento, se activa la solicitud peatonal correspondiente. Observa algo importante. La función no cambia estados del sistema, solo registra eventos. Esto mantiene completamente separada la lógica de entrada y la lógica de control de la FSM. Ahora aparece la lógica del buzzer. Aquí el objetivo no es simplemente generar un sonido. El buzzer también comunica información al usuario. La velocidad de los pitidos cambia dependiendo del tiempo restante del cruce peatonal. Cuando todavía queda bastante tiempo, los pitidos son lentos. A medida que el tiempo disponible disminuye, los pitidos se vuelven más rápidos. Esto genera una señal auditiva progresiva similar a la utilizada en sistemas reales. Y todo se realiza utilizando temporización no bloqueante. El programa nunca se detiene para generar estos sonidos. Finalmente llegamos al núcleo del sistema, el loop principal. Lo primero que hace el programa es consultar el tiempo actual utilizando la función Millis. Después calcula cuánto tiempo lleva activo el estado actual. Luego se leen los botones y se actualizan las solicitudes peatonales. Después se calcula el margen de seguridad utilizado para validar los cruces. Y finalmente, aparece la máquina de estados implementada con Switch Case. Cada case representa un estado del sistema. Dentro de cada estado ocurre siempre la misma secuencia lógica. Primero se evalúa si el tiempo del estado ya terminó. Si el tiempo se cumple, ocurre la transición al siguiente estado. Y si el estado continúa vigente, entonces se ejecutan las salidas correspondientes. Por ejemplo, luces vehiculares, señales peatonales y buzzer. Tomemos como ejemplo el estado norte-sur, en verde. Aquí el sistema habilita el flujo vehicular norte-sur y mantiene detenido el flujo este-oeste. Después calcula cuánto tiempo queda disponible antes de la siguiente transición. Y solamente si existe suficiente tiempo restante, el sistema habilita el cruce peatonal correspondiente. Esta misma estructura se repite en los demás estados. Lo que cambia son las salidas activas y las condiciones asociadas a cada fase de la intersección. Ya una vez cargado el programa en el microcontrolador, el sistema entra inmediatamente en funcionamiento y comienza a ejecutar toda la secuencia de estados definidos. Ahora vamos a realizar una solicitud peatonal para observar el comportamiento del sistema. Al realizar la pulsación del botón, el sistema registra la solicitud peatonal y evalúa si todavía existe tiempo suficiente para habilitar el cruce. En este caso, como el flujo vehicular aún se encuentra en verde, el sistema debe esperar a que ocurra la transición correspondiente. Una vez ese flujo cambia a rojo, el sistema habilita el paso peatonal y activa el buzzer como señal acústica de cruce. El buzzer genera sonidos dependiendo del tiempo restante disponible para el cruce. A medida que el tiempo se reduce, la frecuencia de los pitidos aumenta, indicando que el cambio de estado está próximo a ocurrir. Cuando el cruce peatonal se deshabilita, el sistema apaga automáticamente el buzzer y habilita el flujo vehicular en el otro sentido. Ahora realizamos el mismo procedimiento para el otro sentido de la intersección.
Como en este caso ya había transcurrido parte importante del tiempo del estado, el buzzer inicia con una frecuencia intermedia, y nuevamente se observa exactamente el mismo comportamiento del sistema. Con esto se valida el funcionamiento completo de la implementación. La máquina de estados, las transiciones temporizadas, la lógica peatonal y el manejo concurrente de eventos, sin utilizar bloqueos. Este es el comportamiento esperado en un sistema reactivo diseñado correctamente mediante una FSM. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre sistemas embebidos y proyectos con esta plataforma, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos contenidos. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video de Bit Microlab.